El 24 de octubre me dijo Jesús: quiero hacer renacer el fervor de los primeros cristianos. Muchos son los dispuestos que esperan esta gracia, este sacudimiento espiritual. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la vida de la señora Concepción Cabrera de Armida. Veremos cómo para la fundación de las Religiosas de la Cruz tuvo que pasar muchísimas dificultades y cómo hasta el mismo Papa Pío X le escribió una carta que no se desanime. Y veremos el tema central, que es cuando Jesús le explica que quiere fundar la Alianza de Amor, una de las 5 obras de la cruz, y le dice: quiero hacer renacer el fervor de los primeros cristianos. Y pareciera, ustedes lo deben de ver, que año con año nos enfriamos más, se nos olvida más, pareciera que no existe Dios, y obviamente pues no está de moda. Cada año que pasa, más distraídos y más distraídos estamos, y se nos olvida que tenemos espíritu, que pensamos que nada más somos de carne y hueso, y peor aún, que somos infinitos, que vamos a durar muchísimos siglos vivos, ¿no? Los primeros cristianos debieron de haber tenido todo súper fresco. Acababa de suceder, Jesús acababa de venir, morir por nosotros y resucitar. Entonces todo lo tenían fresco y no tenían, si se fijan, distracciones. Cada día que pasa tenemos más y más distracciones. Recordemos que el maligno es el rey de la mentira, el rey del engaño. Y de eso se trata, de cada vez tenernos más engañados y más distraídos. ¿Y qué nos pidió Jesús? Muy sencillo. Dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y se olvide de sí mismo. Y también nos dijo: ámense los unos a los otros como yo les amé. En esas dos frases está toda la solución para nuestra salvación y para vivir una vida prácticamente, se va a oír mal, pero como santos. Esa invitación no se la hizo a los monjes que están allá encerrados en una montaña, ni a los frailes, ni a los seminaristas, ni a los sacerdotes, ni a los arzobispos y papas. Nos la hizo a ti y a mí, personas comunes y corrientes que en la iglesia son llamados seglares. ¿Cómo hacemos para escuchar a Jesús, para seguirlo como Él nos pide? Pues basta con irlo a buscar. Acordémonos que Él dijo en alguna ocasión: al que toque se le abrirá. Y de veras que es en serio eso, Jesús nunca dice una sola palabra si no es verdad, y no es verdad de unos minutos ni unos días, es infinita. Y basta que en tu día te quites de tantas distracciones y te des unos minutitos, los mismos minutitos que te tardas en ver a lo mejor una película, o ¿qué digo una película? Un par de reels, un par de videos aquí en YouTube. Ese tiempo que le dedicas, ve, busca a Jesús y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y es una cosa increíble. En realidad nos damos cuenta de muchas cosas, de lo ciego que vamos, de lo sordo que vamos, de lo perdidos que vamos. Te empieza a iluminar a través de su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y créemelo que es una cosa impresionante. Y ahí encontrarás, donde tú le busques, en la Iglesia Católica obviamente, los sacramentos, en Catedral de Eucaristía, encontrarás miles y miles de testimonios. Una de las partes muy bonitas para buscarle, obviamente, uno de los lugares donde a mí me encanta buscarle es en la adoración eucarística, que es prácticamente visitarlo como a tu mejor amigo. O también donde tú lo busques. Si vas a misa, vas a recibir gracias. Si vas a buscarlo, si vas a un retiro, pues no se diga. Obviamente tienes que ir con la disposición, con la humildad, con la necesidad, con el querer, con amor de veras, buscarlo y tocarle, como Él dijo, y vas a ver cómo se te va a abrir. Es una cosa impresionante. Y no me dejes mentir. Como dijo un padre, dijo: ahí tantéate tú mismo para que veas que no estoy mintiendo. Y también dijo: y tantienle también a vivir la vida sin Jesús. ¿Y para qué es ese seguir, tomar nuestra cruz? O sea, es darle un sentido a nuestra vida. De todas maneras, seas rico, seas pobre, seas joven, seas anciano, siempre la vida está llena de vicisitudes, de problemas, de incertidumbres. Entonces, a eso se refiere Jesús, a ofrecérsela, ofrecerle el frío, el calor, nuestras dudas, nuestras esperas, todo esperarlo,
Y en la espera, esperarlo con amor, no con malas caras y siempre quejándonos. Eso es lo que Él quiere, a eso se refieren esas dos oraciones. Y vas a ver cómo te empieza a cambiar tu vida. Obviamente no es nada más buscarlo, ir a rezar y arrodillarnos, es buscarlo, asistir a su iglesia, pero también cargar nuestra cruz diaria, donde tú estés, si eres doctor, plomero, estudiante, ama de casa, anciano, joven, niño, lo que sea, y de verdad tu vida va a cambiar de una manera impresionante. Gracias, espero que este video te guste. Capítulo: Los largos caminos. Mire qué sorpresa, Padre Ruiz. He recibido la carta del Padre Félix. Usted, como mi director que es, me dirá si la quemo, la rompo o la leo. Léala, le doy permiso que la lea. Estimada Concha, en estos 5 años que llevo en Barcelona, he trabajado quizás con exceso para no pensar en mi gran preocupación. Soy profesor del colegio de niños que tenemos los maristas para los hijos de las familias francesas que viven aquí. Confieso a varias comunidades religiosas tratando de empujarlas a mayor perfección y atiendo la dirección espiritual de las asociaciones establecidas en nuestra capilla. Últimamente me he estado sintiendo muy débil, con un pulmón congestionado que me obliga a pasar el día tendido en un sofá. El médico no me permite hacer nada. En cuanto a la fundación de las religiosas de la Cruz, estoy siempre de los religiosos de la Cruz, se refería a los padres del Espíritu Santo, misioneros del Espíritu Santo. Estoy siempre en las mismas disposiciones, pero no daré un paso, como usted mismo me lo recomendó tanto, sin la bendición y completa aprobación de mis superiores. El señor Ibarra, que ha vuelto a entregarse a las obras de la cruz con el más fervoroso entusiasmo, vino a platicar conmigo. Como en Roma están enterados de las revelaciones que usted ha tenido, he pensado suplicar al nuevo arzobispo de México, el señor José Mora y del Río, que llegó a su sede el 11 de febrero de 1909, nombre sacerdotes competentes para que examinen su espíritu y sus escritos, de manera que si esas opiniones fueran favorables, se comuniquen a la Santa Sede. ¿Qué piensa usted? Con vergüenza y todo, estoy incondicionalmente a la disposición del señor arzobispo. Si las cosas no son del Señor, voltearemos la hoja, y si son, que se cumpla su voluntad, y que la atiendan los que pueden. También le ruego que vaya usted cuanto antes a ponerse a las órdenes del señor arzobispo. El señor Mora me recibió muy finamente. En mi nombre me dijo: van a examinarla usted los padres Ipiña y Mayer, jesuitas, Daidi, de la congregación de San Vicente de Paul, y Félix Alejandro Cepeda, misionero del Corazón de María. Todos buenos teólogos. Si posteriormente se necesita algo más, la llamaremos a usted. Lo que pasa es que la iban a analizar, pues porque era algo muy extraño que Jesús se fijara en una mujer ama de casa casada con 9 hijos, ¿verdad? Por eso es que pues la tiraban ahora sí que a loca muchos y no le creían hasta que la analizaron y todo fue autorizado por el Vaticano, todas las obras de la cruz. Estaba yo en la capilla, temblando de susto al figurarme esos exámenes. Seré sencilla y clara. Lo demás se lo dejaría a Dios. Los examinadores entregaron por escrito su dictamen al señor Mora. Todos eran favorables. Concha, me anunció alborozando el señor Ibarra: tengo todo dispuesto para que las religiosas de la cruz establezcan una comunidad en mi ciudad episcopal de Puebla. Uno de mis sacerdotes, el padre Cedeño, cedió su casa. Yo mismo he arreglado la capilla y he comprado el altar. Ya verá usted qué hermoso quedó todo, porque usted tiene que estar en las ceremonias de la fundación.
El 18 de junio, el señor Ibarra celebró la misa rodeado de las 7 religiosas fundadoras. A la hora del sermón, intentó 3 veces hablar, pero se le hacía un nudo en la garganta y al fin no pudo decir nada. Yo estaba también con otro nudo. Después supe que en la misa sintió que el Señor le pedía que fuera religioso de la cruz, y él se ofreció a hacerlo con entrega total. Recordemos que Monseñor Ibarra fue un niño muy humilde de Michoacán, que conoció al hermano del Papa en turno cuando eran jóvenes en el seminario en Roma, y ahí fue la manera como Jesús movió a las personas, y él fue la conexión para que todas las obras de la cruz fueran autorizadas y el Papa recibiera a Conchita en su momento dado. El 15 de agosto hizo en privado los 3 votos, y desde ese día, bajo su sotana episcopal, llevó el hábito de los futuros religiosos de la cruz, es decir, de los misioneros del Espíritu Santo. Distribuyó sus bienes a las congregaciones de San Vicente de Paul y vivió pobre hasta su muerte. Aprovechando mi breve estancia en Puebla, me examinó también el padre Voltas, claretiano, que ya conocía mis papeles y tenía varias dudas. Sus papeles eran sus escritos, como su diario. Después de numerosas preguntas y aclaraciones, me aseguró que mi espíritu era de Dios. ¿Por qué lo cree así, padre Voltas? Porque usted es sencilla, tiene celo por la gloria de Dios, no es nerviosa y está dispuesta a dejarlo todo si la Iglesia lo dispusiera. Entregaré mi dictamen al señor Ibarra y lo haré llegar a Roma. Los prelados mexicanos no escatimaban esfuerzo alguno, ni trámite, ni ocasión para acelerar la fundación de las religiosas. El 15 de octubre enviaron una petición al Santo Padre, firmada por los arzobispos de México, Puebla y Linares, a donde había sido trasladado el señor Leopoldo Ruiz en 1907. El 24 de octubre nacía la tercera de las obras de la cruz. Me dijo el Señor: quiero una asociación o liga de personas seglares, es decir, personas comunes y corrientes como tú o como yo. Muchas almas hay que anhelando la perfección quiere decir el ser buenos católicos, ser mucho mejores seres humanos, más buenos cada día y sobre todo mejores imitadores de Jesús. No pueden ser religiosos y lo serán en su casa, en el ambiente en que se desenvuelvan. Almas que busquen santificarse según el espíritu de la cruz. Quiero hacer nacer el fervor de los primeros cristianos. Muchos son los dispuestos que esperan esta gracia, este sacudimiento espiritual. A mí lo que no me gusta es el nombre de liga. Me parece de masones. Dame otro nombre muy bonito. Alianza de amor con la cruz del Sagrado Corazón. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Alianza de amor. Es como un pacto con la cruz. Te voy a decir una cosa. Tú serás también madre de esta alianza. Comunica esta mi voluntad, que tú eres el conducto del que me valgo para mis altos fines. Fíjense, aquí nace la alianza de amor, que es una de las 5 obras de la cruz, donde pues se nos llama prácticamente a imitar a Jesús. ¿Y cómo? Pues acordémonos que dijo que el que lo quiera seguir, que tome su cruz, ¿verdad? Prácticamente el llegar a la perfección o ser santos donde tú estés, seas carpintero, seas licenciado, ama de casa, joven, estudiante, anciano, niño, joven, lo que seas, en donde tú estés en la vida, pero que no seas religioso ni sacerdote ni monja, ¿verdad? Puedes ser santo igual que el Papa, ofreciéndole todo tu día a Jesús, imitándolo y ofreciéndonos todo nuestro día a través de todas nuestras cruces, ¿verdad? Dándole un sentido
junto con él. Yo pertenezco en lo particular a lo que es el apostolado de la cruz, que es algo muy parecido. Así lo hice enseguida. El señor Ibarra aprobó la alianza para su arzobispado de Puebla y el señor Mora autorizó que se inaugurara en el Oasis de México el 30 de noviembre. 5 días antes había partido para Roma, bastante enfermo, pero colmado de esperanzas el señor Ibarra. Los motivos del viaje: la fundación de las religiosas de la cruz, la aprobación de las constituciones de las religiosas, la extensión para todo el mundo del apostolado de la cruz y el logro de indulgencias para la alianza de amor. Es lo que les decía. A él lo recibió el Papa porque tuvo una amistad grande en el seminario en Roma con el hermano del Papa y sabían que era una persona súper brillante y súper seria y religioso y muy santo, ¿verdad? Por eso lo recibe. A partir del 9 de enero de 1910 empezaron a llegar de Roma una tras otra las buenas nuevas. Cables y cartas del señor Ibarra nos inundaban de alegría. El Papa Pío X escuchó amablemente el informe que le rindió sobre las obras y prometió que todo se arreglaría. El cardenal Vives, nombrado protector del apostolado de la cruz, concedido el derecho de alabanza a las religiosas de la cruz, con lo que la congregación se consideraba ya de derecho pontificio, concedida la licencia para la fundación de los sacerdotes de la cruz. Me enfrié, no sé qué sentí, presa de la más fuerte emoción. Es decir, también arregló la fundación de los sacerdotes misioneros del Espíritu Santo. Me moría de dicha, loca de gozo. ¿Era posible que yo hubiera realizado los planes de Dios sin merecerlo? Quería ser toda boca y corazón para agradecer y alabar a Dios. Y todavía un favor más. El Papa me concede emitir mis votos de pobreza, castidad y obediencia como religiosa de la cruz, en artículo de muerte. Es decir, ella, fíjense, aparte de que fue madre, viuda, todo, al último, ya cuando era grande, hizo sus votos de pobreza como una religiosa, ¿verdad? Y murió, de hecho, con el hábito, como si fuera una religiosa. Por eso hay personas que le conocen como la Madre Conchita, pero en realidad era una señora. ¿Cómo explicar con palabras mi dicha y gratitud? Y de pronto, la Santa Sede suspende la fundación de las religiosas. ¿Por qué, Dios mío? Todo iba bien hasta llegar a su feliz término. Sucedió que el cardenal Vives había ordenado al señor José Ridolfi, delegado apostólico en México, que levantara una información con el parecer de personas calificadas. Así lo hizo en enero de 1910. Pidió por escrito su parecer a 11 personas, incluidas algunas que se oponían a las obras de la cruz, pensando que así la información sería más completa. De esos testimonios, 8 fueron favorables y 3 radicalmente adversos. El del señor José María de Jesús, Portugal, obispo de Aguascalientes, el de una religiosa y el del padre Mir. Padre Mir, que había sido su director espiritual por muchos años, pero como se molestó cuando ya no quiso que la siguiera dirigiendo, se molestó. Entonces, fíjense cómo es el obrar de Dios, es increíble, no lo podemos entender en realidad. Él mismo, autoriza una cosa y luego la retarda y luego no sabemos, pero siempre es para el bien. Pero en realidad por eso dicen que los caminos de Dios son incomprensibles, ¿verdad? Al enterarse el señor Ridolfi que la Santa Sede había otorgado el permiso de la fundación a las religiosas sin haber recibido el resultado de la información, lo envió luego añadiendo su propio parecer, que era favorable, y señalando algunas precauciones que deberían tomarse en cuenta. Como en esta información me contaba el señor Ibarra
Se aludía a las revelaciones que usted ha tenido. La Santa Sede suspendió la licencia de la fundación, no obstante que no había hablado de ellas con el cardenal Vives sin ocultar para nada la verdad. Entonces escribía al Papa una carta muy filial en la que insistía respetuosamente para que el asunto de la fundación se considerara solo por sus propios convencimientos, sin atender a su origen extraordinario, y así se confirmara el permiso que ya había sido otorgado. El 2 de marzo, el Papa se dignó contestarme de su puño y letra. He leído tu carta en que te lamentas de que haya diferido la licencia para fundar la Congregación de Sacerdotes de la Cruz, pero te ruego que me dispenses, lo mismo que a la Sagrada Congregación de Religiosas. Si en asunto tan grave hemos creído que debíamos proceder seriamente antes de conceder la aprobación. Por lo demás te hacemos saber que pronto se someterá este asunto al estudio de la Sagrada Congregación y que con el favor de Dios se resolverá de manera que queden satisfechos tus deseos y los de tus hermanos obispos. Ten buen ánimo, porque una obra agradable a Dios, aun cuando esté rodeada de dificultades, no será vencida jamás por ninguna oposición. Le ruego, como así lo ordena el cardenal Vives, que mande usted sus manuscritos para que los examine la Santa Sede. El examen será largo y laborioso, como el camino de la cruz. ¿Cómo me quedaría desolada al tocar la realidad de las esperanzas fallidas? Y aunque dispuesta a obedecer hasta el martirio, era para mí un enorme sacrificio enviar los manuscritos, todas estas cosas que conforman el secreto de mi vida. Pero siendo la voz del Papa la voz de Dios, lo hice de inmediato. El 19 de marzo se fueron mis papeles a Roma. Sus papeles se refiere a su cuenta de conciencia, es decir, a todo el diario que escribió durante muchísimos años, que eran miles y miles de páginas, donde recibió dictados de Jesús y muchas revelaciones, entre ellas pues obviamente fundar estas 5 obras. Pero ella pues quería pasar desapercibida y pues mucha gente se burlaba de ella y la tomaba loca, ¿verdad? Aparte que había muchas cosas íntimas, no solamente de Jesús, sino de ella y de sus hijos, de su esposo. Era una biografía, por decir. Nuevamente lo confirmo. Yo soy el tropiezo de la gloria de Dios. Si de Roma resuelven que merezco la Inquisición, si me dicen que soy una ilusa, lo creeré sin vacilar. Dios mío, que a mí me echen al muladar, pero cuida tus obras, que no se manchen con mi contacto. Agobiada con tantas penas, caí en cama muy enferma del corazón. Por eso, hasta el 30 de junio pude ir a Puebla a saludar al señor Ibarra, después de casi 7 meses que había durado su viaje. Me sentí otra, puso mi alma en paz. Me confió que había pedido al Santo Padre que le permitiera renunciar al arzobispado. Le dijo que continuaría en su cargo, pero que desde ese momento lo recibía y aceptaba como el primer religioso de la próxima fundación. Es decir, se hizo religioso de misionero del Espíritu Santo. Del arzobispado me fui a los portales de la Plaza de Armas a comprar unos dulces para mis muchachos. Ya parece que los oigo. Mamá, nos trajiste camotes de Puebla, ¿verdad?